ese mercado es fabuloso por ser esa maquinaria de poder generar ingresos. Entonces comenzamos nosotros a pensar que si tenemos acceso al mercado, tenemos la posibilidad de poder generar cantidades importantes de dinero para poder satisfacer nuestras necesidades. Entiendo. Profesor, entonces en una economía de mercado, donde el mercado es el amo y señor, significaría entonces que el mercado soluciona las grandes preguntas de la economía, ¿verdad? Soluciona el qué producir, soluciona el cómo producir y soluciona para quién producir. Entonces, si nos preguntamos qué producir, lo que se necesita en el mercado, eso es lo que tengo que producir. ¿Cómo producir? Eso ya es una solución tecnológica. ¿Para quién producir? Para el que tenga plata. O sea, no se produce para el pobre, se produce para aquel que pueda pagarlo. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa, profesor? O sea, se produce para quien pueda pagarlo, lo cual involucra que el mercado tiene cierto grado de crueldad. El mercado en realidad no tiene corazón. El mercado, nos dicen, premia y también el mercado castiga. El mercado, ¿a quién va a premiar? El mercado va a premiar a aquellos que son eficientes y el mercado va a castigar a los que no son eficientes. ¿Te das cuenta? Y eso nosotros lo podemos ver en esa famosa gráfica del equilibrio de mercado. Acá usted tiene a la llamada curva de la demanda. Entonces, en esa curva de la demanda, tenemos acá este tramo superior de la curva de la demanda que va a involucrar a aquellas personas que puedan pagar los precios más altos, ¿no? Aquellas personas que puedan pagar los precios más altos están acá, que es la gente pudiente, ¿verdad? Y el tramo inferior de la curva de la demanda ya involucra pues precios más bajos, ¿no? Ya es tarifa popular. En el caso de la curva de la oferta, también tiene su interpretación. En este tramo inferior de la curva de la oferta encontramos a aquellos que pueden vender el producto más barato, porque obviamente tienen costos unitarios más bajos. En cambio, en la parte superior tenemos a las empresas que sus costos son más altos, por lo tanto no pueden venderlo barato. Tenemos acá que este cruce es el llamado equilibrio de mercado. Y en ese equilibrio de mercado vamos a tener nosotros aquí un precio de equilibrio y también por acá vamos a tener a una cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa acá? Mira este tramo superior. El tramo de aquellas personas que pueden pagar los precios más altos, ¿verdad? Pero ellos en realidad van a pagar un precio menor. Entonces ellos se van a ver recontra beneficiados. ¿Por qué se van a ver recontra beneficiados? Porque ellos pueden pagar un precio más alto, pero en realidad van a pagar menos. Entonces mira toda esta área que se forma acá. Toda esta área que se forma acá es lo que se conoce con el nombre del excedente del consumidor. O sea, es el ahorro de aquellos consumidores que pueden pagar los precios más altos. Entonces, este equilibrio benefició a los que tienen plata. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen plata? Ellos no van a poder acceder a pagar ese precio. Por lo tanto, no van a poder comprarlo. Se acabó. O sea, ¿castigó a quién? Castigó a aquellos que tienen menos recursos y premió a los que tienen más recursos. Igual pasa con las empresas. Mira, estas que están acá, ellos pueden venderlo más barato,
Lo pueden vender más barato, pero lo van a vender a un precio más alto, que es el precio de equilibrio. Entonces, en este triángulo inferior se va a formar lo que es el excedente del productor. El excedente del productor sería las ganancias adicionales que tienen las empresas más competitivas. ¿Y qué va a pasar con este tramo de acá? En este tramo de acá vamos a encontrar a las empresas no competitivas. Estas empresas que no son eficientes no van a poder venderlo a este precio. Entonces, ¿el mercado a quién premió? A los más eficientes. ¿El mercado a quién castigó? A los que no son eficientes. Entonces, usted tiene que entender que por más que lleguemos a ese famoso equilibrio de mercado, eso no va a poner contentos a todos. Porque por más que lleguemos al equilibrio de mercado, van a haber agentes económicos que están castigados. Solamente van a estar, entre comillas, bien aquellos agentes económicos que son eficientes. ¿Entiende la historia? Por lo tanto, en un sistema capitalista, que es una economía de mercado, hay que entender que en el mercado es la ley de la selva. El mercado no tiene corazón. El mercado no tiene corazón. ¿El mercado se preocupará de los pobres? No. El mercado solo se preocupa de aquel que es eficiente. De eso se preocupa el mercado. Solo de aquel que es eficiente. Ahora, observe acá esta nota. En esta nota aparece el llamado pleno empleo. ¿Qué involucra el pleno empleo? Recuerde usted que el pleno empleo involucra la llamada producción máxima. O sea, la producción más alta que se pueda, ¿verdad? Ese es el pleno empleo, la producción máxima. Este llamado pleno empleo indica que se usa toda la capacidad instalada. Se usa toda la capacidad instalada. ¿Qué cosa es la capacidad instalada? La capacidad instalada viene a ser las maquinarias, la infraestructura que se tiene. Eso es la capacidad instalada. Toda la maquinaria, toda la infraestructura que se tiene. Entonces, en pleno empleo, ¿cuánto sería la capacidad ociosa? ¿Alguien de ustedes sabe cuánto sería la capacidad ociosa en pleno empleo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Nada? Cero. Así es, cero. Muy bien. Excelente. Cero. Cero. La pizarra, veo espacios en blanco, ¿no? Por ejemplo, mira, no he llenado esta parte. Esta parte de acá tampoco he llenado. Entonces, esta pizarra está en capacidad ociosa. ¿Por qué digo que hay capacidad ociosa en la pizarra? Porque hay partes que no he usado. Seguramente usted verá específicamente en los profes de mate, ¿no? Que te taconean en la pizarra, ¿no? Toda la pizarra llena, ¿no? Y entonces toda la pizarra llena significaría que están en pleno empleo. A ver si me entendió el concepto. Cuando usted era niño, más niño de lo que es ahora, cuando tenía usted 7 añitos, 8 añitos, su papá le compraba sus zapatos, su zapatilla, en pleno empleo o con capacidad ociosa. ¿Ah? En pleno empleo. Pleno empleo. ¿A ti cómo te compraban tus zapatillas? ¿En pleno empleo o con capacidad ociosa? Vamos a enterarnos ahora cómo le compraba la zapatilla a tu tutor. Vamos a ver si me ha estado escuchando. Mira, yo te voy a decir, a mis hijos, cuando eran pequeños, le compraba su zapatilla con capacidad ociosa. ¿Por qué le compro con capacidad ociosa cuando eran niños? Porque el piecito del niño crece rápido. Entonces,
si su piecito era así, bueno, por dar un tamaño, yo le compraba un dedo o 2 dedos más. Porque si le compro a pleno empleo, o sea, justo al ras de su piecito, o sea que ese zapato lo van a dejar rápido. Pues. Me van a obligar al mes o a los 2 meses comprar nuevamente un zapato o zapatilla, ¿no? Entonces mejor le compraba sobrando, ¿no? Entonces si estaba sobrando, significaba que su piecito no usaba toda la zapatilla. Significaría que había capacidad ociosa. ¿Te das cuenta? En cambio ya, pues ahora que están jovencitos, ¿no? Te compran una zapatilla o zapato exactamente que calce en tu piecito, ¿no? Eso significaría que tu piecito está usando todo el zapato, por lo tanto estarías en pleno empleo. ¿Se entendió la figura? Perfecto, muchachos. Entonces, ahora sí podemos seguir avanzando. Voy a poner acá 2 cuadrados, 2 rectángulos. El primero de ellos va a trabajar a pleno empleo. Entonces, si trabajamos a pleno empleo, significa que se usa todo el recurso, ¿verdad? En cambio, en el segundo espacio vamos a trabajar con capacidad. Vamos a ponerlo más acá para que alcance. Vamos a trabajar con capacidad ociosa. ¿Estamos bien? Vamos a trabajar con capacidad ociosa. Entonces, muchachos, si por ejemplo todo este espacio de acá lo utilizo para A y todo este espacio lo utilizo para B. Ya utilicé todo el espacio, ¿verdad? Todo el espacio. Dígame, ¿podría producir más de A? ¿Podría producir más de A? A ver, para que me entiendas. Vamos a imaginar, bueno, no vamos a imaginar, vamos a ver que ya está. Solamente puedo agarrar 4 portatizas. ¿Está bien? Entonces estoy a pleno empleo ahí, ¿sí o no? Porque ya utilicé todos los espacios para que puedan entrar estas portatizas. 4 portatizas. 3 amarillas y una roja. Pleno empleo. Pregunta. ¿Puedo producir más rojas? No. Yo te diré que sí. Saco una amarilla y pongo una roja. Ah, ¿la viste o no? Entonces, cuando tú estás en pleno empleo, si tú quieres incrementar la producción de uno de ellos, entonces, caballero, vas a tener que reducir la producción del otro. Pero, ¿qué ocurre si estás en capacidad ociosa? Produces esto de A y produces esto de B. Entonces, hay un espacio que no estás usando. Esto sería el espacio de capacidad ociosa. Entonces, si tengo capacidad ociosa, eso significa que yo puedo aumentar la producción de ambos incluso, ¿verdad? Sin necesidad de reducir la producción del otro. Entonces, esos conceptos de capacidad ociosa y pleno empleo se utilizan bastante en economía, ¿verdad? Entonces me dicen, ¿puedes producir más? Yo diré, ¿estás en capacidad ociosa o pleno empleo? Pleno empleo, perfecto. Si estás en pleno empleo y tú quieres producir más de uno, tienes que bajar necesariamente la producción de otro. Pero si estás en capacidad ociosa, significa que sí puedes aumentar la producción de todo lo que tengas. ¿De acuerdo? Pareto nos habla
sobre el planeta Tierra. Y nos dice pues que los recursos del planeta Tierra son limitados. Y al ser limitados, ¿no?, hemos llegado al pleno empleo. Por lo tanto, si una economía incrementa su nivel de bienestar, eso necesariamente va a generar que otra economía reduzca su nivel de bienestar. Simple lo que dice Pareto, ¿verdad? Pero lo hace bajo un contexto de ¿qué? De pleno empleo. ¿Cómo haríamos para incrementar el bienestar de ambos? Tendríamos que buscar estar en capacidad ociosa o no. ¿Cómo podríamos lograrlo? Cuando una economía es una economía cerrada, es como si fuera una isla. Y al ser una isla, solo depende de sus propios recursos. Nada más que sus propios recursos. Pero si la economía tiene apertura, se abre, tiene la posibilidad de obtener recursos de otros lados. Entonces va a sacar recursos de otras economías. Y si logra sacar recursos de otras economías, entonces este país va a estar mejor. Entonces hay que abrirse y hay que sacar recursos de otros lados para estar mejor. Pero si tú estás mejor, entonces el otro va a estar peor. Profesor, pero ya no podemos hacer más, pues ya estamos en el planeta Tierra. Sí, pero va a tener que llegar un momento en el cual nosotros comencemos a extraer recursos naturales de otros planetas. Entonces, cuando logremos extraer más recursos de otros planetas, entonces vamos a llegar de vuelta a la existencia de capacidad ociosa. Y al haber esa capacidad ociosa, vamos a poder crecer todos. Y cuando en algún momento se extraigan recursos naturales de otras galaxias, entonces vamos a crear más pampa, más capacidad ociosa que va a permitir poder crecer a más. Profesor, ¿de qué está hablando? Estamos hablando que todavía nos falta evolucionar, ¿no es cierto? Todavía nosotros no extraemos muchos recursos del mar, por ejemplo. Algunos países ya están practicando hoy en día lo que es la minería submarina, pero recién. Ahora nos falta irnos al espacio a explorar recursos naturales. Pero mientras tanto, cuando eso suceda, todavía falta, estamos con este problema. Este es el gran problema que genera también el mercado. ¿Ok? Ahora, esto es el sistema capitalista. En el sistema socialista pasa otra cosa. En el sistema socialista tiene lo que se conoce con el nombre de una economía planificada. Diferente al capitalismo, ¿no? En el capitalismo es economía de mercado. En el socialismo es economía planificada. En una economía planificada, el mercado no existe. En una economía planificada es el Estado quien es el amo y señor de la economía. Es el Estado quien resuelve el problema del qué producir, el cómo producir y el para quién producir. ¿Te das cuenta? O sea, dos ideas que se oponen, ¿verdad? Dos ideas que no están de la mano. Entonces, esto es como el agua y el aceite. El acto simbólico que demuestra la derrota del socialismo es la caída del muro de Berlín. Cuando el muro de Berlín cae y el capitalismo triunfa, entonces ese capitalismo se expande por el mundo. A esa expansión del capitalismo por el mundo
se le conoce con el nombre de globalización. ¿Ya? Así se le llama. La globalización es el contexto en el cual el capitalismo se expande por el mundo. Entonces, la globalización es el capitalismo se expande por el mundo. Profesor, pero el capitalismo es mercado, ¿sí? Entonces podríamos decir que la globalización es el mercado mundial. Cuando apareció esta idea de la globalización, se pensaba que como el mercado va a ser el mundo, eso implica pues que las personas van a tener acceso al mercado. Y al tener ese acceso al mercado, se pensaba que la pobreza se iba a eliminar. Pregunto, ¿usted creería eso? Entendiéndose primero todo lo que he hecho respecto al mercado. ¿Creemos que el mercado tiene corazón para que no haya pobres? No, ¿verdad? El mercado es cruel. El mercado premia y también el mercado castiga. Entonces hay que tomarle lectura al mercado. Por ejemplo, usted ve en el mercado fresa a sol 50 el kilo. Usted se emociona, ¿no? Usted se pone contento porque usted va a poder comprar fresa y todo lo que podrá hacer con la fresa, ¿verdad? Pero en algún momento usted se puso a pensar en el productor, en ese pequeño agricultor que sembró fresa con la esperanza de obtener un dinero que le permita mantener a su familia por los próximos 6 meses, pensando él que de repente el kilo le iban a dar 50 céntimos. Y en ese momento todo el mundo produjo fresa y al final le dieron 10 o 20 céntimos por kilo de fresa. Y lo que él esperaba recibir, este monto, se achicó a menos de la mitad. Y no va a poder mantener a su familia. No, ¿verdad? Simplemente nosotros como consumidores pensamos en lo que nos conviene y lo que nos conviene son precios más baratos. Y no nos preocupamos por el otro lado, ¿verdad? Entonces, dígame que no es cruel el mercado, ¿no? Ahora, ¿qué factores han conllevado a que este mercado sea el mundo? Un factor es el desarrollo de la tecnología. La tecnología, ¿qué cosa nos permite? La tecnología permite conexión, ¿no? Hoy en día, mira, ve, se han desarrollado aviones supersónicos, barcos de gran tamaño, muy rápidos, ¿no? El internet, ¿no? Usted seguramente está viendo la Eurocopa, ¿no? Está viendo la Eurocopa desde la comodidad de su casa. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque la tecnología lo permite. Entonces, antes un río, el mar, una montaña, era una barrera que impedía la conectividad. Ahora la tecnología, ¿no?, permite que estemos cerca. La tecnología permite que el mundo se globalice. Pero recuerda que eso, al ser mercado puro, beneficia solamente a aquellos que son eficientes. Profesor, pero a mí me han dicho que el otro, el que no es eficiente, por ejemplo, el pobre, es pobre porque quiere. No es pobre porque quiere en realidad. De repente algunos sí, ¿no? Pero la esencia del pobre no es porque quiere. Algunos, repito, de repente sí. Vamos a ponerle un ejemplo. En estas noches de frío que está haciendo, que todavía no entramos a invierno todavía, ¿no? Pero está que hace frío en las noches, hay algunos chicos que son pateadores de frazada, ¿no?
y en la noche pues están temblando y caramba, su cuerpo le avisa y se agachan y recogen su frazada y se tapan, ¿verdad? Entonces ahí se demuestra que una necesidad, que es una carencia, genera una acción para poder satisfacerla. Pero es porque usted tiene la capacidad de hacer eso, físicamente lo puede hacer. ¿Qué pasaría con una persona que lamentablemente está paralizado, tiene parálisis total, y entonces tiene frío y su frazada no está? Él no va a poder levantarse a agarrar para taparla, porque hay una incapacidad, ¿verdad? Entonces él quiere taparse, pero no puede. Entonces la misma figura pasa con el pobre. El pobre tiene necesidades, muchas necesidades, pero entonces si la necesidad es el motor, ¿por qué no las cubre? Y entonces comenzamos a responder porque adolece de alguna capacidad, ¿no? No entiende el proceso, ¿no? Y no puede cubrir las necesidades. Pero hay algunas personas que, siendo pobres, sí han desarrollado ciertas capacidades, ciertas habilidades que les va a permitir cubrir sus necesidades y van a salir de la pobreza. Entonces decimos, dime. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Es que creo que se corta un poquito su audio. ¿Así? Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Estamos bien todos? A ver. Sí, solamente que un momento. Ahora es un minutito, ¿no? ¿Qué estás hablando? Así, ahora le tanto. Ya. Le estaba contando que cuando hay una necesidad, la necesidad es el motor que te impulsa para cubrir esa necesidad. Pero siempre y cuando la persona posea la capacidad que le permita cubrir la necesidad, ¿verdad? Porque pasa muchas veces que hay necesidades, pero que no se pueden cubrir porque hay algo que lo impide, ¿no es cierto? Hay de repente una falta de capacidad para poder agenciarse de determinado recurso y poder satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿verdad? Les decía eso porque les comentaba que la globalización es el mercado mundial donde se supone que tienes acceso al mercado y puedes salir de la pobreza. Pero lo que se observa en el contexto de globalización es que no ha logrado eliminar la pobreza porque la misma esencia del mercado así funciona, ¿verdad? En la misma esencia del mercado, siempre el mercado va a castigar a aquellos que son ineficientes. ¿Está bien? El otro factor que permite la globalización es el factor económico. Obviamente el factor económico lo que está buscando es que el mercado sea más amplio. Y si el mercado es más amplio, ellos van a tener mayores ingresos económicos, ¿verdad? No es igual venderle solo al territorio peruano que venderle a todo Latinoamérica. No es igual, ¿verdad? Si tu mercado es más grande, la probabilidad de generar mayor cantidad de recursos es mayor. Y después viene el último factor, que es el histórico, ¿no? O sea, es todo lo que se ha registrado en la evolución del tiempo para que se llegue a esta globalización. Damos el salto a la integración económica. Pero para dar ese salto a la integración económica, tengo que explicarte necesariamente el proceso de los aranceles, ¿no? ¿Alguien puede definir qué es un arancel? Es más, vayan a la definición de aranceles que da el Ministerio de Economía. Googleenlo, por favor, y me dicen, ya los voy a esperar.
Dime. ¿Es un impuesto que se aplica a los bienes que son importados o exportados? Ahí está, ¿sí o no? Entonces, el arancel es un impuesto que se cobra al producto importado y al producto exportado, o sea, es a los dos. Pero en el Perú solamente se aplica a la importación, solamente a la importación. Comencemos a revisar. Cuando aplicamos el arancel al producto importado, lo que se hace es restringir o reducir la entrada de productos al país. Entonces le ponemos una barrera a los productos que se quieren traer. Entonces, al poner ese arancel, entran menos productos importados. Al entrar menos productos importados, estamos protegiendo al empresario nacional. El empresario nacional va a resultar siendo protegido porque el Estado puso un arancel al producto importado, pero desprotegió al consumidor nacional, porque el consumidor nacional se pudo beneficiar de la llegada de más productos extranjeros y eso abarataría el producto dentro del país. Entonces, el consumidor nacional perjudicado, pero beneficiado el empresario nacional. Entonces, eso hace un arancel a la importación. Pero, ¿qué tal si ahora revisamos el arancel a la exportación? El arancel a la exportación evita que el producto salga. ¿Ya? Evita que el producto salga. Entonces, al evitar que el producto salga, ¿a quién favorece? Al consumidor nacional, porque el consumidor nacional se va a beneficiar de ese producto más barato. Pero perjudica al empresario nacional, porque el empresario nacional ya no lo va a poder sacar al extranjero para venderlo más caro. Entonces, en un contexto de globalización, que es mercado puro, se busca beneficiar al empresario, ¿no? Beneficiar a las empresas. Entonces, los países optan por eliminar el arancel a la exportación, ¿verdad? Eliminan el arancel a la exportación y solo se quedan con el arancel a la importación para beneficiar al empresario nacional. ¿Está bien? El mundo sigue avanzando, entonces ya se toma la opción de beneficiar al empresario, pero cuando observamos los diferentes países en el mundo, hay países con mayor poderío económico que otros, hay empresas con mayor poderío económico que otros, y entonces ahí comienzan a absorberse, ¿no? Los grandes capitales dicen, yo quiero entrar a ese país, pero ese país tiene aranceles a la importación, pero yo quiero entrar. Entonces, una vez que yo entre, voy a poder destrozar a la empresa nacional y yo me voy a quedar ahí. Y va a ser como unas ventosas que voy a poder absorber todos sus recursos. Y entonces comienzan a incentivar, este es la tercera fase del capitalismo, el llamado imperialismo, donde los grandes capitales presionan para que los países comiencen a integrarse. Y al comenzar a integrarse, estos países comienzan a eliminar sus barreras comerciales, ¿no es cierto?, con la idea de incentivar la competencia. Pero esa competencia en realidad va a favorecer siempre al que es más eficiente. Y el que va a ser más eficiente va a ser pues la empresa más grande. ¿Te das cuenta? Entonces, entramos acá en la integración económica, que viene a ser la eliminación progresiva de las barreras comerciales. De las barreras comerciales. ¿Estamos bien? Por ejemplo, ponemos acá, este es el planeta, imaginemos que sea el planeta, y acá tenemos a estos países. Todos pueden comercializar. ¿Por qué todos pueden comercializar? Porque el mercado está globalizado, el mundo está globalizado. 8 con 3, 1 con 6, con el que quieras.
pero tiene que pagar esas barreras, llamados aranceles. Eso encarece el comercio, ¿verdad? Entonces comienzan a integrarse y eliminan las barreras. Al eliminar las barreras, dentro de este bloque el comercio se hace libre. ¿Por qué el comercio se hace libre? Porque ya no pagan aranceles. 3 con 4 se integran, 5 se suma, 3, 4 y 5 forman un bloque, 8, 7 y 6 forman otro bloque. ¿Cuántos bloques hay? Vamos a subrayarlo para que se pueda visualizar. Acá, por aquí y por acá. Entonces, si veo el comercio dentro del bloque, diré que dentro del bloque es libre, ¿sí o no? 1 con 2 comercian de manera libre. 8, 7 y 6 comercian de manera libre. 3, 4, 5 comercian de manera libre. Dentro del bloque hay liberalismo. Pero ¿qué pasa cuando son bloques diferentes? Cuando son bloques diferentes, ahí sí tienen que pagar los aranceles. Entonces, entre bloques diferentes existe el proteccionismo, pero dentro del bloque existe el liberalismo. ¿Estamos bien? Entonces iré, dime si hay preguntita. Sí, hay uno. Disculpa, profesor. Ya. Hay unos comentarios, ya que en los TLC se eliminan todo tipo de aranceles como para importar y exportar. En los tratados de libre comercio se busca tener un arancel cero, pero se busca tener un arancel interno cero, pero para los productos que son exclusivamente elaborados dentro de los países miembros del bloque. Si, por ejemplo, nosotros traemos tela de otros países y hacemos camisas acá y queremos vendérsela al país en el cual hemos hecho un TLC, no va a ser arancel cero, porque el producto no es elaborado íntegramente en nuestro territorio, ya que estamos trayendo tela de otros países. Entonces, ellos nos van a exigir el famoso certificado de origen, ¿verdad? Y se hace bueno, en el tratado se registra todo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de productos se van a ver beneficiados? No es que se beneficien todos, sino hay ciertos productos que se van a ver beneficiados, ¿no? Entonces, por más que sea un TLC, los firmantes pues no abren toda su economía. Les explico de otra manera. Mírenme, cuando se da una integración económica, las integraciones por lo general son asimétricas, o sea, entre países desnivelados. Entonces, estos buscan bajar aranceles en aquellos productos donde ellos son buenos, son eficientes, pero buscan elevar los aranceles en aquellos productos en los cuales no son buenos, no son eficientes, porque ellos buscan de todas maneras proteger a su industria interna, buscan proteger a su economía nacional. ¿Está claro? Bien, entonces tenemos acá, me has hecho acordar, un amigo que se dedica al comercio exterior, cuando estudiaba la maestría, me decía, ¿no? Aníbal, nosotros con Ecuador formamos parte del CAN, pero mira, cuando yo me voy a Ecuador y quiero comprarme un pisco peruano, ese pisco peruano cuesta igual que un whisky que etiqueta azul. Entonces ellos restringen, hay varios productos que sí les cobran aranceles, ¿no? O sea, no es para todo arancel cero, ¿no? Entonces el ecuatoriano ve un pisco peruano y un whisky etiqueta azul que cuestan igual, ¿qué va a preferir? Va a preferir el whisky etiqueta azul, porque obviamente es mucho más conocido, ¿sí o no? Bueno, sigamos. Entonces, por acá tenemos lo siguiente, ¿no? Que existe proteccionismo
entre bloques y liberalismo dentro del bloque. Ahí está. Ahora, ¿qué factores contribuyen a la globalización? Factores políticos. El factor político es importante porque reduce la probabilidad de conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque el país 1 invierte en el país 2 y el país 2 invierte en el país 1. Si entran en conflicto bélico, se va a perder un montón de dinero, ¿verdad? Entonces eso reduce la probabilidad, pero no elimina la probabilidad, que es distinto, ¿verdad? O sea, pueden entrar en conflicto bélico, pero la probabilidad que eso ocurra es menor. Y el factor económico es que consiguen ampliar sus mercados, ¿no? Y recuerda que un mercado podemos interpretarlo como una máquina de hacer plata, ¿no? Si es que eres eficiente, si es que la empresa que tienes es competitiva. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, tómenle su fotazo, por favor. La profesora me comentan que en la parte que incluyó factores tecnológicos permite conexión. No es con X. Ah, ya, sí, ahí en con la corrección ahí. Espera, todavía no le tomen la foto. A ver. A ver, y acá podríamos ponerlo de esta manera. Permite conectar a las diferentes economías. Dime, campeón. Te escucho. Perdón, unión monetaria para evitar las... Ah, bacán tu pregunta. Mira, eso demuestra lo complejo que es la integración. Es muy complejo. Por ejemplo, los europeos con su bloque, ellos tienen una larga data, ¿no? Tratado de Roma, 1957, que comienza a funcionar el 1 de enero del 58, ¿no? Pero antes, previamente, ellos ya habían tenido la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, ¿no? Entonces, mira, ve cuántos años han pasado y uno de los problemas era eso. ¿Cómo como bloque evitamos las inflaciones? ¿Cómo como bloque solucionamos el problema de la convertibilidad de monedas? Porque antes cada país miembro tenía una moneda diferente. Y entonces en el cambio generaban problemas, porque eso es muy riesgoso. Entonces poco a poco
Ellos fueron uniformizando criterios. Ellos, por ejemplo, gastan bastante en lo que es la coordinación de las políticas económicas. Ellos tienen que coordinar. Entonces tiene que haber mesa de diálogos. Ellos llegaron a ponerse de acuerdo en tener una sola moneda. Una sola moneda. ¿Cuál es su moneda? El euro, ¿verdad? Dígame, esa moneda, llamado el euro, ¿es hecho por el Banco Central Europeo o es hecho por cada país miembro de la eurozona? Por cada país. Pero cada país tiene un límite máximo de cantidad de dinero que puede fabricar. ¿Y cómo reconocen cuánto ha fabricado cada país? Porque sus billetes están enumerados y tienen la inicial del país que lo ha hecho. Entonces, si algún país se excede en esto de la fabricación, automáticamente va a ser sancionado, es multado. Porque si se excede en la fabricación, eso puede comenzar a detonar en un proceso inflacionario. Entonces, a tu pregunta de cómo se ha podido solucionar o llevar a cabo un control de la inflación, eso se responde a través de las coordinaciones en el transcurso del tiempo. O sea, es un proceso de acoplamiento. Hoy en día, a pesar de que los europeos tienen una moneda única, eso no les garantiza que su economía europea no pueda atravesar procesos inflacionarios grandes. No le garantiza, ¿verdad? Pero obviamente sí le da bastante estabilidad para poder afrontar eso. ¿Estamos bien? Entonces eso involucra mucha coordinación. Tiene que también ver lo que son las restricciones para poder mover dinero, ¿no? ¿Cómo sancionaron a los rusos, por ejemplo? Le decomisaron, le congelaron su dinero, ¿verdad? Entonces significa que internacionalmente esa movilidad de dinero está codificada, ¿no? O sea, no es que yo hago un clic y pasa. Bueno, en el fondo sí es así, ¿no? Pero como está codificado, ellos pueden bloquearme. Y yo hago el clic y no va a pasar mi dinero. Porque ya han logrado codificar a tal nivel que ellos pueden regular el movimiento de dinero de país a país. Y ese proceso se ha llevado no solamente a través de las coordinaciones, sino también a través del desarrollo de la tecnología. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mañana tenemos clase, ¿no? A ver, vamos, ¿puedo borrar la pizarra? ¿Ya le tomaron su foto?
Ahí tienes unas etapas de integración económica. En esas etapas de integración económica, si tú ves la parte superior, aparece un arancel interno. El arancel interno es el arancel cobrado dentro del bloque. Es decir, el arancel cobrado solamente entre los miembros del bloque económico. Si tenemos a dos países que forman parte de un bloque económico, el arancel interno es arancel que se cobran entre ellos, solo entre ellos. En cambio, el arancel externo es el arancel que cada país miembro cobra hacia afuera, hacia terceros. Se le dice terceros aquel que es ajeno, aquel que está afuera del bloque. Ese es el tercero. Entonces, por ejemplo, acá nos dice en la zona de preferencia el arancel externo es original. ¿Qué significa que el arancel externo sea original? Significa que cada uno de los países que están dentro del bloque cobran hacia afuera lo que siempre han cobrado, por decir, ¿no? Este cobraba el 6% y este cobraba el 4%. Ese es un arancel externo original. En cambio, acá abajito dice común, que es lo que le pertenece desde la Unión Aduanera. El arancel externo común es cuando externamente ellos cobran lo mismo, o sea, ya unifican el arancel externo. ¿Estamos bien?
La libre movilidad de factor trabajo y capital. Eso ocurre a partir de qué etapa? Del mercado común. O sea que en el mercado común el factor trabajo y el factor capital se van a poder mover libremente, lo cual significa que un profesional del país 1 puede ir a trabajar al país 2 sin ningún problema, ya que el factor trabajo se mueve libremente. Pero eso es a partir del mercado común. Antes del mercado común, de unión aduanera hacia atrás, no existe ese fenómeno. Así que el factor trabajo hasta la unión aduanera no se puede mover libremente. ¿De acuerdo? Las coordinaciones de política. Mira dónde se da. Acá. En la unión económica. Y en el caso de la moneda única, se da ¿en qué etapa? En la etapa de la unión monetaria. Hay una etapa adicional. La etapa adicional se llama la etapa de la integración total. Cuando se llega a esa etapa de la integración total, lo que se forma es un Estado supranacional. Si los europeos en algún momento logran llegar a esta etapa de la integración total, serán llamados los nuevos Estados Unidos de Europa, ¿no? Así se les llamará, los nuevos Estados Unidos de Europa. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos, ya para ir terminando? Bien, muchachos. Ahí nos estamos viendo, ¿ya? Ya nos vemos mañana en el segundo bloque de la mañana, ¿no? Bien, chicos, cuídense, ¿ah? Gracias, chicos, también.